Hoy continuamos con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo que comenzamos hace un par de semanas. Estamos subrayando la importancia crítica de tener sumo cuidado y seriedad cuando hablamos del Espíritu Santo y jamás tratar al Espíritu Santo de una manera que no sea digna de Dios, porque es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es simplemente una fórmula que decimos al término o antes de bautizar a alguien. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No entendemos cómo las tres personas son una esencia y sin embargo son tres personas. Ese es un misterio que solamente Dios sabe. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de una fuerza, una influencia, algo extraño, sino estamos hablando de una persona. Una persona. Quiero que comenzar esta mañana pensando cuidadosamente en dos pasajes antes de continuar con nuestro estudio de Romanos 8. Dos pasajes simplemente para introducirnos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan en Éxodo 32, cuando Moisés relata lo que aconteció, lo que sucedió con el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en el monte de Sinaí, en comunión con Dios, recibiendo la ley. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo no lo vio, comenzó a desviarse, se entregó a una inimaginable idolatría y por supuesto perversión moral que acompañó a eso. Y cuando Moisés desciende del monte, ustedes recuerdan, la nación estaba adorando a un becerro de oro. Una imagen, un ídolo que ellos habían hecho. Lo interesante es que Aarón, el hermano de Moisés, trata de describir lo que pasó o cómo aconteció, y nos dice el versículo 21 de Éxodo 32, perdón. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? La idolatría no es simplemente un pecado, es un increíble, gran pecado. Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Ya comienza a tratar de explicar que la culpa la tiene el pueblo. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le ha acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y noten el 24, si no es una explicación ridícula y burlesca, ingenua y absurda. Eso es lo que dice Aarón. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Eso es lo que dice Aarón. O sea, Moisés, mira, me dieron oro, lo fundí, ¡voilá! Salió el becerro de oro. Increíble. Esa es la reacción de Aarón, el que había sido el vocero de Moisés, ustedes recuerdan, junto con Moisés. Una deshonra y un maltrato total contra el nombre de Dios, la naturaleza de Dios. El pueblo se pervirtió, se hizo un ídolo diciendo que esta era la representación de Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Y como resultado de esto sabemos la historia, miles y miles de hebreos perecieron ese mismo día. Dios los juzgó. Dios no toma a la ligera que su nombre sea mal usado, maltratado y blasfemado. El punto es claro. Tú no puedes hacer de Dios algo que se te ocurre, algo que es el producto de tu imaginación, algo que no tiene nada que ver con Dios y luego pretender adorar a ese Dios inventado. Eso nos puede suceder aún como cristianos. Que creamos una imagen en nuestra mente de Dios y comenzamos a adorar algo que es el producto de nuestra propia mente, no el Dios de la Biblia. Por eso tenemos que estar tan familiarizados y conociendo lo que la Escritura nos dice acerca de Dios, su voluntad, su deseo para con nosotros, su revelación escrita. Sin embargo, como hemos estado viendo,
lo que está sucediendo en la iglesia evangélica en general, en el mundo hispanoamericano, el mundo de habla hispana. Los evangélicos han cambiado esta imagen de Dios y particularmente han creado un ídolo, una copia burda del Espíritu Santo, una copia que obviamente no es lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo, acerca de la persona y ministerio de la tercera persona de la Trinidad. En un sentido, se han creado un becerro de oro, por decirlo así, y le atribuyen al Espíritu Santo cosas que no son de Él. Por ejemplo, ustedes saben, manifestaciones extrañas, supuestos milagros, sueños, experiencias, saltos, risas en el Espíritu, idas y venidas al cielo, profecías, etcétera, etcétera, podríamos agregar a estas cosas. Y todas estas cosas atribuidas al Espíritu Santo, eso no es el Espíritu Santo. Eso no es que la Biblia nos enseñe acerca del Espíritu Santo. Eso es maltratar al Espíritu Santo. Eso es abominable a Dios, abominable al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de demasiados llamados evangélicos hoy no es reconocible cuando lo comparamos con la enseñanza bíblica de la tercera persona de la Trinidad. Este Espíritu en estos contextos evangélicos es el equivalente a una imagen tal como Israel se hizo en el desierto y dijo, este es Dios. No era Dios, era una imagen burda de Dios. Lo que hace 50 años tal vez en la iglesia evangélica, y yo todavía recuerdo esa época, todo lo que hoy se observa y se escucha acerca del Espíritu Santo se hubiera tratado como algo extraño, se hubiera desechado, se hubiera reconocido como lo que es una herejía. Hoy, sin embargo, todo el mundo lo acepta. Iglesias denominacionales tradicionales que rechazaban todas esas cosas, hoy en día están aceptando todo eso. No importa si sos bautista, sos hermano libre, sos presbiteriano, lo que sea, todo el mundo está aceptando esa ola de falsa práctica, atribuyendo al Espíritu Santo cosas que no son de Él. Antes de reanudar nuestro estudio en Romanos 8, quiero que veamos otro pasaje. Ahora en el Nuevo Testamento vemos que Dios no tolera la idolatría. Lo observamos ahí en Éxodo 32. Pero tenemos una advertencia muy, muy seria aquí en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Ese es el autor de Hebreos que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Para empezar, noten que habrán grados de castigos en el infierno. Dice, acá habla del peor castigo, lo cual nos enseña que en el infierno van a haber grados de castigos. Y el castigo peor, dice el autor de Hebreos, está reservado para aquellos que han hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y han tenido por inmunda su sangre derramada que provee salvación. Estos son los que escucharon el Evangelio, los que reconocieron el Evangelio, entendieron las implicaciones y rechazaron el Evangelio. Y no está hablando de personas salvadas. Está hablando de personas que estuvieron al borde, ahí están. Y sin embargo rechazan. Esto realmente es de temer, debe traer pavor a los que están en esta situación de escuchar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio una y otra vez, y continúan rechazando eso. Se sienten familiarizados con la iglesia, con la verdad del Evangelio, y sin embargo la rechazan, no tiene cabida en sus corazones. Los tales, dice el autor de Hebreos, recibirán un castigo mayor que otros en el infierno. Por lo general, cuando leemos este pasaje, nos detenemos ahí, pero el versículo termina diciendo, y ha ultrajado o hecho afrenta al Espíritu de gracia. Esta es una pronunciación de juicio igualmente severa para las personas que insultan al Espíritu Santo. Es obviamente un insulto al Espíritu el rechazar a Cristo y su sacrificio de redención
Y como ya vimos, el Espíritu siempre apunta a la obra de Cristo, glorifica el nombre de Cristo. Juan 16, versículo 8 en particular lo vimos. La palabra afrentar o ultrajar aquí en Hebreos 10:29 es sumamente fuerte en el original. Quiere decir cometer un insulto violento. Cualquier persona que rechaza el Evangelio y da sus espaldas a Cristo está cometiendo un insulto violento contra el Espíritu de gracia. Esta es una audacia insolente contra el Espíritu. El peor infierno está reservado para los que rechazan el Evangelio y para los que insultan al Espíritu Santo. Este es el contexto inmediato de Hebreos. Pero también es una advertencia hoy para los que no reverencian ni adoran al Espíritu Santo como Dios lo merece. Cuidado con lo que hacemos con Dios y cómo lo tratamos. Él debe ser adorado como el Espíritu que nos dio vida, el Espíritu Santo. Reside en nosotros los redimidos de Dios, nos santifica, nos guía, nos da poder para vivir en obediencia a Dios, nos sella, dice, para el día de la redención y obviamente nos resucitará para estar con Cristo en gloria eterna. Con este trasfondo vamos ahora a Romanos 8, que comenzamos a estudiar hace 2 semanas, y dijimos que podíamos tal vez llamar a este capítulo de Romanos el capítulo del Espíritu Santo. Encontramos a la persona del Espíritu Santo aquí mencionada varias veces y observamos una magnífica y gloriosa obra en la vida de los hijos de Dios. Romanos 8. Comienza el pasaje diciendo el versículo 1, por consiguiente, pues no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta frase establece el tono de todo el capítulo. Los que estamos en Cristo nos encontramos en una posición donde no hay condenación. No puede haber condenación, ni habrá jamás condenación para los que han sido colocados en Cristo, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, usando un término que utiliza Pablo en 1 Corintios 12, los que hemos sido unidos a Cristo Jesús. Es imposible que haya condenación si estamos en Cristo. Y noten que el pasaje, el capítulo 8, termina de la misma manera como comenzó. El versículo 34, por ejemplo, lanza una pregunta al apóstol Pablo: ¿quién es el que condena? Y continúa diciendo: ¿quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo no nos va a condenar. Estamos en Él, Él intercede por nosotros, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿quién condena o quién va a condenar? Nada ni nadie. Y Pablo da una lista de posibles situaciones y cosas que nos pudieran condenar y separar de Dios y su amor para con nosotros en Cristo Jesús, y concluye diciendo en el 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ahí entra todo, ¿no? Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ahí está otra vez, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo comienza afirmando la imposibilidad de condenación para alguien que está en Cristo Jesús y termina lanzando todas estas posibilidades en el universo que tal vez pudieran condenarnos, y obviamente las elimina todas. Es imposible que haya condenación. Entonces, lo que observamos es que el capítulo 8 de Romanos es una afirmación completa desde el versículo 1 hasta el versículo 39, que es el último versículo del capítulo, que no hay ni habrá jamás condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo hijo de Dios, tú y yo debemos vivir en este capítulo.
Esta es la más clara declaración bíblica de no condenación para los que están en Cristo, para los que Dios salva. Este capítulo es donde debemos vivir y regocijarnos que nuestra salvación es segura por toda la eternidad. ¿Estás sufriendo de alguna duda de tu salvación? Y el enemigo trata de inyectar en tu mente y corazón dudas. Repasa este capítulo. Léelo una y otra vez. Y ve que es imposible que haya condenación para uno que ha sido redimido, para uno que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que todo esto sucede? Por el ministerio del Espíritu Santo. El Padre nos escogió para salvación, el sacrificio de Cristo proveyó la paga del pecado y el Espíritu Santo ahora aplica esa salvación a los que son salvados, nosotros, los hijos de Dios. Yo soy lo que soy hoy porque Dios me escogió para salvación, Cristo murió por mí y el Espíritu Santo me regeneró. Esta es la gloriosa obra de la Trinidad en nuestra salvación. Entonces, lo primero que observamos en este capítulo es que el Espíritu Santo nos coloca en una posición de no condenación en Cristo. La última vez vimos que el Espíritu Santo nos libra de la muerte, nos libra del pecado y de sus consecuencias, que por supuesto es la muerte. Versículos 2 y 3 los leemos una vez más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Vimos la última vez que esta palabra ley, aquí en el versículo 2, no es una referencia a un código legal, sino que está hablando Pablo de un principio, un poder dominante. Podría leerse de esta manera: el poder dominante de vida en Cristo Jesús te ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Noten lo que dice. Tú has sido quitado, sacado del ambiente del poder del pecado que produce muerte espiritual y finalmente muerte eterna, y has sido transferido al reino de la vida. El Espíritu Santo te ha dado vida, nos ha dado vida. ¿Cómo es esto? Noten que el versículo 3 nos dice que la ley no pudo lograr eso. Hablamos de esto la última vez. Algunos piensan que pueden salvarse tal vez guardando la ley. Esto es imposible. La ley no produce santidad. La ley no logra salvación. La ley no pudo lograr eso, dice el versículo 3. Lo leemos una vez más. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley no podía darnos salvación. Era imposible que esto sucediera. Tú en tus propias fuerzas, en tu carne, no puedes guardar ni obedecer la ley. El versículo 20 del capítulo 3 nos dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero Dios logró esto enviando a su Hijo en semejanza de carne y ofrenda por el pecado, y condenó el pecado en la carne. Solo la obra de Dios que intervino en nosotros pudo hacer lo que ninguno de nosotros podíamos hacer en la carne: obedecer la ley moral de Dios. Por más que tratáramos de vivir una vida recta a lo que sabíamos era bueno, era la voluntad de Dios, si nos criamos en un ambiente evangélico, yo recuerdo esos días, cómo me molestaba ver que otros creyentes hablaban de los cambios que habían tenido en Cristo y que amaban a Dios y que amaban su voluntad, y yo escuchaba estas cosas, pero no las entendía. Yo recuerdo eso, porque yo no podía cumplir ni hacer la voluntad de Dios. Eso me mortificaba. Era absolutamente imposible para mí y para nosotros antes de hacer la voluntad de Dios. Estaremos viendo eso en particular al versículo 7 de este mismo capítulo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona en la carne, en su condición natural, no puede, absolutamente no puede obedecer. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz, dice el versículo 3, condenó al pecado en la carne. Esta es una referencia a la carne sin pecado de Cristo. No está hablando de nuestra carne. La condenación de Dios sobre el pecado fue descargada sobre el cuerpo impecable de Cristo. Cristo vino a este mundo en semejanza de carne.
dice. Lo mismo que nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 7. Pero con una gran diferencia a nosotros. ¿Sin qué? Sin pecado. Y murió en la cruz como sustituto nuestro. Él pagó en nuestro lugar la condenación del pecado. ¿Noten eso? Él tomó sobre sí el pecado de todos los que iban a creer, y el Espíritu ahora nos da vida porque la justicia de Dios ha sido satisfecha. Entonces Dios, por medio de la muerte de su Hijo como nuestro sustituto, hizo lo que la ley no podía hacer. Imposible. La ley nos condenaba. Nos mostraba el estándar divino. Subrayaba nuestra incapacidad de cumplirla, y la ley condena al pecador, pero Cristo en su muerte condena al pecado. Gran diferencia. La ley mata al pecador. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. Pero Dios, por medio de Cristo, mata y condena el poder del pecado. Tremenda verdad. Y esta es la obra, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que vimos la última vez. Pero hoy quisiera que observemos otro punto. Vamos a ver hoy que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley cambiando nuestra naturaleza. ¿Cómo es que nos ayuda el Espíritu Santo a cumplir la ley? Cambiando nuestra naturaleza. El Espíritu Santo nos libra del pecado y su consecuencia, que es la muerte, nos da vida, cambia permanentemente nuestra naturaleza para ahora poder cumplir la ley, lo cual era imposible antes de nuestra conversión. El Espíritu Santo nos transforma, nos regenera. Versículo 4 nos dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Esos nosotros somos los cristianos, y Pablo se incorpora con nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten eso. Tú has nacido de nuevo. Ahora estás vivo en tu espíritu porque el Espíritu Santo te dio vida. Has sido regenerado. Ya no sos o no eres lo que eras antes. ¿Qué resultados tenemos? Cuando hablamos de salvación en el Nuevo Testamento, estamos hablando que Dios nos da su justicia por fe. Imputa su justicia. Es la justicia atribuida a nosotros por el sacrificio de Cristo. Pero también estamos hablando de justicia impartida. Noten el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Noten que no dice que se cumpliera en Cristo, sino en nosotros. El requisito de la ley, que era justicia perfecta, fue cumplida por Cristo. Solamente uno podía ser perfecto. Fue Cristo. ¿Y qué era lo que la ley demandaba? La paga del pecado es que, bueno, por lo tanto, Cristo cumplió ese requisito de la ley. Él murió. Y nosotros no. Él murió en nuestro lugar. Ese requisito de la ley fue cumplido ya por Cristo. Él tomó nuestro pecado y murió nuestra muerte, recibió nuestro castigo. Pero ahora, dice Pablo, como resultado, la justicia de la ley o el requisito de la ley puede ser cumplido por nosotros. Este no es el requisito legal que Cristo ya pagó, sino el requisito experimental de poder tener ahora la capacidad de obedecer lo que la ley moral de Dios demanda. Esto sucede a partir de nuestra regeneración. Antes no podíamos cumplir la ley y las demandas de Dios. Hoy sí podemos. Hoy sí podemos. No adulterarás, dice la ley. Antes de la ley, una persona en la carne le entra por aquí, le sale por allá, y aunque le digan no adulterarás, vive adulterando. No fornicarás, fornica. No mentirás, miente. Antes. Pero ahora, noten ustedes, desde nuestra conversión, ahora sí podemos rechazar eso. No tenemos que vivir como antes. Antes éramos esclavos de nuestros pecados. Ya no más. No quiere decir que ya no somos tentados, pero ya no vivimos bajo el control de eso. Si caemos es porque queremos, pero no porque debemos.
porque tenemos el poder, la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios para resistir y obedecer ahora sí la ley de Dios. Si tú eres cristiano y eras antes un alcohólico, un adúltero, un fornicador, lo que sea, eso era antes. Tú no quieres vivir ya así. Tú no disfrutas de eso. ¿Por qué? Porque has sido regenerado, has sido transformado y hoy tienes la capacidad dada por el Espíritu de Dios, según nos dice el versículo 4, para no andar conforme a la carne. ¿Ven? Hoy tenemos el poder por el Espíritu. Entonces, la ley escrita aquí en la Escritura, toda la Escritura, es el reflejo de la justicia de Dios y naturaleza santa de Dios. Y todo lo que dice la ley, todo lo que dice la Escritura en cuanto a lo que es justo y lo que es impío, es un reflejo entonces de la perfecta santidad de Dios. Antes de que el Espíritu Santo nos transformara, no podíamos cumplir esa ley. Por naturaleza no éramos capaces de hacerlo. Esto es lo que Romanos 3 nos dice. ¿Se acuerdan? Romanos 3:10. Porque está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro. Nadie puede agradar a Dios en la carne. El versículo 7 de este mismo capítulo lo indica y lo estaremos estudiando. Pero ¿cómo es entonces que ahora, dice el versículo 4, nosotros podemos cumplir la ley? Es por el ministerio del Espíritu Santo en nosotros que nos capacita. No hemos sido separados del pecado solo en nuestra relación legal, en otras palabras, de la consecuencia de la condenación, sino que también hemos sido separados del pecado en realidad, es un hecho, separados del poder y el poder controlador del pecado en nuestra vida. Eso es lo que ha hecho el Señor. Ustedes recuerdan que ya en el capítulo 6 de Romanos, Pablo nos ha dicho que hemos muerto al pecado con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Versículo 3 dice del capítulo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido unidos a Él, estamos en Él, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos, ¿qué? En vida nueva. Estamos en Cristo, fuimos identificados con Él en su muerte, en su resurrección. Eso es una realidad espiritual, es una realidad posicional. Eso es donde estamos hoy. Somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Creen ustedes que ese es un dicho nada más? ¿Que suena bonito? Es una realidad. Somos nuevos. Hemos sido renovados en nuestro interior por el Espíritu Santo y por eso es que ahora, regreso al capítulo 8 de Romanos, versículo 4, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso era imposible antes de nuestra regeneración. Somos una nueva creación. Tenemos ahora en nosotros un nuevo residente, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Tú no eres lo que eras. Tú eres una persona radicalmente nueva en tu interior. Y noten, el versículo 4 nos dice esto, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este no es un mandamiento, esta es una descripción de algo real, es un hecho. Es una realidad espiritual en la vida de cada cristiano genuino. Tú eres una persona diferente, no andas conforme a la carne. Si eres cristiano, si eres cristiano real. Ahora, no digas, ponga atención a esto, no digas tú que eres cristiano si tú no eres diferente. Una cosa es llamarse cristiano, otra cosa es ser cristiano. No digas que eres cristiano si tu vida es como la vida del resto de la gente que no conoce a Dios. No tiene sentido. No digas que eres cristiano porque vas a la iglesia de vez en cuando, te sientas a escuchar mensajes de la Biblia, pero cuando sales vives como el resto del mundo. No digas que eres cristiano. La salvación es obra de Dios, es cierto, la Biblia claramente lo enseña, pero es una obra no aparte de nuestra fe y aparte de nuestra obediencia a lo que Dios dice en su palabra.
Pablo dice que categóricamente, si somos cristianos, no andamos o caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es nuestro nuevo andar. Somos distintos, somos diferentes. Nos veremos por afuera igual que el resto de la gente, pero adentro somos distintos. Esta es una referencia a nuestra dirección diaria. No es que somos perfectos, hermanos, entiendan. No es que ya la hicimos en términos de vida espiritual. Ya la hicimos. No. Pablo está hablando de una nueva dirección en nuestra vida, en una nueva inclinación diaria, una conducta nueva. Es nuestra nueva disposición. Antes automáticamente nos entregamos al pecado. Ahora esa no es nuestra inclinación. Somos tentados, somos débiles, a veces trastabillamos, pero no es el patrón de nuestra vida. Ya no somos eso. Piensen en esto. Si usted peca, y todos pecamos, ¿se siente usted feliz? ¿Como cristiano? No, se siente miserable. La persona más miserable en el mundo es un creyente que peca y no confiesa inmediatamente su pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha sido radicalmente cambiada. Por eso usted no se siente cómodo en el pecado. El Espíritu Santo está residiendo en nosotros, nos ha transformado y no somos lo que éramos. Ahora volviendo a lo que dije, pero no me digas tú que eres cristiano si no eres distinto. Si tú vives en los deseos de tu carne, los deseos de tu conciencia, de tu corazón, tu vida interna, y tú lo sabes, es pecado, 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 pero vienes a la iglesia de vez en cuando para quitarte algo de ese sentido de culpabilidad, para sentirte bien. Eso no es ser cristiano. Eso es ser un profesante de ser cristiano. Sentirse bien con otros cristianos. A lo mejor se me pega algo de estos. Eso no es ser cristiano. Ahora, el versículo 5 expande aún esa realidad, noten, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Tú andas conforme al Espíritu porque tu mente está puesta en las cosas del Espíritu, por eso nos agrada la palabra de Dios, nos gozamos en la verdad de Dios. Tú piensas de una manera distinta y como consecuencia actúas y te conduces de una manera distinta, es obvio. Yo me dirijo a cristianos. La mayoría de ustedes son cristianos y entendemos lo que estamos hablando. Pero siempre hay en un grupo personas que no lo son y necesitan escuchar esto. Otra vez noten que este no es un mandamiento, no es una exhortación, no es un pedido, sino que es un hecho. No andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Es lo mismo que Pablo enseña en Efesios 2, del 8 al 10. Nos dice Pablo, ¿se acuerdan? Hemos sido salvos no por obras, sino por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es por obras, es un don de Dios. No es por obras que nos salvamos, pero es que interesante que el versículo 10 inmediatamente nos dice Pablo, porque somos hechura suya. Ahí está. Hemos sido radicalmente transformados, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, es obvio que las buenas obras son el resultado de haber sido salvado, no la causa de salvación. Filipenses 2, pasaje que conocemos también, que dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho ahora más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso debe ser la preocupación continua de nuestra vida, vivir en obediencia. Porque Dios es quien causa en vosotros, o obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Entonces, la descripción bíblica de un cristiano es que él vive de una manera diferente. Su vida ha cambiado, sus inclinaciones han cambiado, sus afectos han cambiado, todo ha cambiado en él. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron transformados? Yo recuerdo el día, hasta recuerdo lo que le dije a mi padre al día siguiente. Papá, yo no sé, no entiendo bien todo, pero sé que ya no soy lo que era ayer. Veo todo diferente. Hasta el sol se ve mejor. Hasta la cordillera se ve más brillante. Porque fue en Mendoza esto, en Argentina. Todo es distinto, papá. Y él me explicó que había sido nacido de nuevo. Yo no entendía bien todo esto todavía. Pero sí recuerdo
que ese día cambié y mis inclinaciones cambiaron. Ya no era lo que era. Y amigos y amigas que me conocían sabían lo que era un sinvergüenza. Yo me portaba muy bien porque era hijo de pastor y trataba de... pero tenía mi reputación. Y los chicos me conocían. Entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo transformó a este individuo, así como te transformó a ti. El Espíritu Santo ha causado en el cristiano una transformación total en su persona de tal manera que ya no puede vivir como antes. No puede. Es imposible. Y como dije, sí puede ser tentado, sí puede caer aún en pecado, como vemos en la vida de hijos de Dios, David, pero no puede vivir en pecado. El patrón de su vida ha cambiado. Ya no puede estar ahí. Un cerdo se siente feliz en el chiquero, en el barro, pero una oveja no puede vivir ahí. Se puede embadurnar, pero no puede vivir feliz revolcándose en la mugre, en el chiquero, en el barro, porque esa la naturaleza de una oveja es distinta. Es obvio. Entonces, en estos versículos del 4 al 5 son críticos para entender las realidades de quiénes somos como cristianos. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no es algo que esperamos hacer, sino es algo que es una realidad. Esta es la inclinación nueva y dirección nueva en nuestra vida, desde el día que fuimos transformados por el Espíritu Santo. Tu vida como cristiano hoy se caracteriza por lo que aquí leemos en estos dos versículos, versículos 4 y 5, tan importante de entender. Todo creyente verdadero viene a Cristo porque desea ser librado de la condenación del pecado, de la condenación del pecado que es el infierno, es obvio, pero también tú vienes a Cristo porque quieres ser librado del pecado que te domina. Volviendo a mi ilustración personal, yo cuando escuchaba a la gente hablar de los cambios que Cristo había producido en sus vidas y que amaban a Cristo y que amaban la palabra, yo iba a la iglesia, me sentaba ahí, escuchaba, a veces me sentaba atrás para hacer monigotadas y molestar en el culto. Pero no entendía, pero sí algo que me molestaba es cómo es posible que esta gente hable de cambios. Y yo me miro a mí mismo y digo, yo no soy nada de lo que ellos dicen. Eso me mortificó al extremo de que me causó, o el Dios usó eso para llevarme a Cristo. Yo estaba harto de ser esclavo del pecado. Harto. Eso me movió a Cristo. Un cristiano verdadero no viene a Cristo para que Él le dé salud o prosperidad o felicidad en la vida, como los que enseñan el Evangelio de la prosperidad, por ahí dicen. Una persona en quien el Espíritu Santo está trabajando y llamando a salvación, viene a Cristo porque desea ser liberada del pecado y sus consecuencias, que es el infierno, pero viene a Cristo porque desea también ser santo, algo que él no puede experimentar. Tiene hambre y sed de justicia, siguiendo lo que Jesucristo enseña en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 al 7. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, está en el capítulo 5. Bueno, pero venimos a Cristo porque nos sentimos en bancarrota espiritual. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Eso quiere decir que los que van a entrar al reino quieren y desean entrar al reino porque se ven como están, en una bancarrota total en términos de su vida espiritual. Buscar la paz, dice Hebreos 12:14, con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie va a ver a Dios sin ser santo. Sin ser santo. No llegamos al cielo por medio del camino de ser físicamente sano. No llegamos al cielo por tener dinero, ser próspero, buscando simplemente, yo quiero ser feliz, quiero que Cristo me haga feliz, porque soy un infeliz. Entonces vengo a Cristo para que me dé felicidad. No, ese no es el punto. Ese no es el camino de buscar la vida santa, la justicia. Venimos a Cristo cuando reconocemos lo que somos, pecadores empedernidos, y queremos ser cambiados. El cristiano verdadero es uno que se caracteriza por una vida que es conforme al Espíritu y anda en las cosas del Espíritu. En otras palabras, una vida de conducta que indica que ha sido realmente transformado. Cuando un pecador es declarado justo y perdonado, desde ese día
ese hombre o esa mujer no quiere decir que ha terminado con la ley de Dios. ¿No es cierto? La ley moral de Dios está en el corazón de todo verdadero cristiano, y la razón que el Espíritu Santo reside en cada cristiano es para darnos la capacidad, como vimos, de obedecer esa ley de Dios. No estoy hablando de los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, estoy hablando de toda la ley moral de Dios, que como vimos es el reflejo de su naturaleza. Esto es la santificación práctica en la vida de un hijo de Dios, siendo cada día transformado más y más a la imagen de Cristo Jesús, versículo 29 de este capítulo 8 también. Ser santificado quiere decir ser progresivamente apartado del pecado. Quiere decir ser cada día más obediente a la ley de Dios, obediente a la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios desea. Sabemos que la obediencia de la ley moral no es la base de la justificación, lo hemos dicho, pero es el fruto de nuestra justificación. Otra vez, no somos salvados por obras, pero sí somos salvados para buenas obras. Todos los justificados somos santificados por el Espíritu Santo, quien vive en nosotros para que cumplamos la ley de Dios. El que comenzó esa buena obra de salvación, justificación, continúa perfeccionando esa buena obra por medio de la santificación diaria hasta el día de Cristo, hasta que estemos con Él. Más de 175 veces en el Salmo 119 que leímos hace un rato, David, un redimido de Dios, dice una y otra vez: oh, cuánto amo tu ley es mi delicia, tu ley es mi deleite. Esa es la experiencia de un redimido, es la experiencia de uno que ha sido cambiado. Nuestro deseo e inclinación es guardar, obedecer lo que Dios indica en su palabra. Desde la creación, ustedes recuerdan, primeros 2 capítulos de Génesis, Dios dio a Adán su ley moral. Y lo hizo para el deleite de Adán. Y en la medida que él obedecía, más se deleitaba. Adán y su mujer, por supuesto, Eva. Pero luego viene la caída. ¿Y qué pasó? Los mandamientos de Dios no cambiaron. Las reglas eran las mismas, pero la ley de Dios ahora se convierte para el hombre en algo negativo. La ley es prohibitiva. No produce comunión con Dios, produce separación. La ley no produce delicia en un hombre caído, espiritualmente caído, ni gozo en el hombre, porque su condición de pecador caído, el hombre en esa condición no puede cumplir la ley de Dios, y la ley simplemente le condena, apunta a su pecado. Nada cambió. El hombre cambió. La ley es la misma. Dios revela las mismas cosas en Edén, y estas producen amor, gozo, comunión, esperanza, bendición. Imagínense el deleite que habrá tenido Adán y Eva obedeciendo y caminando en los caminos del Señor, conversando con Él día a día. Viene el pecado y destruye eso. La ley no cambia. El estándar de Dios no cambia. La misma ley, después de la caída, produce entonces separación del hombre con Dios. ¿Se acuerdan? Se esconden de Dios. ¿Dónde estás? Escuché tu voz y tuve miedo. ¿Y eso de dónde viene? Había caído. La ley condena al hombre, lo hace culpable, le impide tener paz, no le da esperanza, lo condena a juicio. Pero viene el Evangelio. Y encontramos los mismos mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, que son consistentes con su naturaleza, y lo que nos condenaba antes de ser cristianos, ahora se convierte en mandamientos y leyes que deseamos hacer. Hemos sido transformados y la queremos hacer de todo corazón, y esos mandamientos de Dios no son algo pesado, algo que nos condena, es algo que queremos obedecer. Traen delicia al corazón. Son fuente de gozo, de paz, de deleite. ¿Se acuerdan cuando Juan escribe su primera epístola? Capítulo 1, versículo 4 dice: os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Os he escrito estas cosas. Jesús dijo: bienaventurado, feliz el hombre que oye mi palabra y la guarda. Ahí está la felicidad, en guardar la palabra de Dios. Pero solo un cristiano puede hacer eso. Si tú tienes una relación de deleite y gozo con Dios, una relación llena de bendición y satisfacción espiritual, entonces tú haces lo que a Dios le place y obedeces su ley.
Hacen las cosas que le honran y glorifican su nombre. Y estas cosas, por supuesto, están reveladas en su palabra. Antes tú no podías hacer estas cosas. Tú no podías cumplir la ley porque la ley te condenaba, te hacía culpable, te hacía sentir mal. Y eso es justamente lo que la ley hace. Pero ahora tú vienes, mejor dicho, tienes vida espiritual, el Espíritu Santo ha venido a tu vida, has sido transformado, eres una nueva creación, una nueva criatura, eres hechura de Dios, como dice Efesios 2, y tienes la capacidad dada por el Espíritu Santo ahora de cumplir lo que Dios manda, lo que antes nunca podías lograr. Tú tienes residiendo en ti el ayudador, el Paracletos, el Espíritu de Dios. ¡Qué tremenda bendición! ¿Podemos entender entonces el ministerio personal y cercano del Espíritu Santo en nosotros? Nuestro cuerpo, dice Pablo, es templo del Espíritu Santo. No solo colectivamente como iglesia, sino que cada uno de nosotros como individuos tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. El Espíritu reside en ti, ministrando en tu vida, ayudándote, guiándote, trayendo convicción cuando pecas, capacitándote, dándote entendimiento para cumplir la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y notaste en tu experiencia personal como cristiano que nuestra obediencia a la ley de Dios siempre trae como resultado satisfacción, gozo, alegría. Claro, solamente un cristiano disfruta la ley. El versículo 5, que estaremos examinando más profundamente la próxima vez, nos subraya dos tipos de personas en el mundo. ¿Notaron eso? Los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Las personas que viven conforme a la carne hacen las cosas que la carne le pide. Los que aman al mundo, estos son los que aman el mundo, los que aman los placeres del mundo, los que están en el mundo, los que hacen las obras de su padre, que es el diablo, los que viven conforme al príncipe de la potestad del aire, como nos dice Pablo, los hijos de desobediencia, los esclavos de concupiscencias y deleites diversos, como dice Tito 3. Ese es un grupo de personas, la mayoría de la gente. Y otros son los que andan conforme al Espíritu. Esos son los cristianos verdaderos, los redimidos, los hijos de Dios. Entonces no existen sino solamente dos grupos de personas en el mundo: cristianos y los que no son. Ahí está, no hay más. Dios divide a los seres humanos no en base a raza, no en base a sexo, no en base a educación, cultura, estatus económico, social, etc. Dios los divide en términos de hijos de Dios, hijos del diablo, salvados, perdidos. Los que andan en la carne, los que andan en el Espíritu. Hay dos grupos. Y cada uno de nosotros aquí, y los que me escuchan, se encuentran en uno de esos dos grupos o categorías de seres humanos. Cada uno de nosotros. Si eres cristiano, tú vives y funcionas conforme al Espíritu. Andas en el Espíritu, obedeces la ley moral de Dios, tu mente está en las cosas del Espíritu. Tus deseos son distintos a los que tenías antes de ser convertido. Tú añoras obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva, inclina en esa dirección? El ministerio del Espíritu Santo, que ha producido en ti esa transformación total de tu naturaleza y te ha sellado para el día de la redención. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ven ustedes qué precioso, incomparable don es tener el Espíritu Santo como residente permanente en nosotros, en nuestros corazones. La tercera persona de la Trinidad. Dios mismo en nosotros, por medio de su Espíritu. Oh, qué cuidado entonces debemos tener en cómo tratamos a ese Espíritu. De qué manera le honramos o le deshonramos. Y tener temor cuando no le tratamos como debe ser tratado, y tener pavor de personas que maltratan al Espíritu y hablan del Espíritu de una manera indigna de Él y blasfeman al Espíritu Santo. Eso debe traer pavor a esas personas. Entonces, pensemos en el Espíritu Santo y pensemos entonces que Él es Dios y adorémosle como Él se lo merece y es digno. Bueno, vamos a terminar en
en oración. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana una vez más por habernos permitido examinar, reflexionar en lo que tú nos enseñas en este precioso capítulo de Romanos 8, en cuanto a la obra que has comenzado en nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, porque nos dices que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así comienza el capítulo, así termina. Nada ni nadie nos podrá separar de esta relación contigo, Padre. Gracias te damos por ello. Gracias te damos, Señor, porque no somos lo que éramos. Si somos tus hijos, si estamos en Cristo Jesús, hemos sido radicalmente transformados. El Espíritu Santo reside en nosotros. A veces somos débiles, a veces caminamos y decimos cosas que no son dignas de nuestro precioso residente en el corazón, tu Espíritu, por lo cual te pedimos perdón. Ayúdanos a ser conscientes de que tú estás en nosotros por tu Espíritu y vivir, pensar, actuar, hablar de manera que traiga honra a tu Espíritu. Ayúdanos en esta área, Señor, porque a veces estamos demasiado familiarizados con cosas que son verdad, están en tu palabra, pero no tenemos el suficiente temor que debe ser parte de nuestra experiencia también. Ayúdanos a caminar, como dice tu palabra, en temor y temblor. Pero no un temblor que es pavor, temor de ti porque nos vas a quitar nuestra salvación, sino un temor de reverencia a ti. Temor reverente. Padre, danos ese temor a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, oh Santo Espíritu, por estar en nosotros. Amén.